Bueno, muy buenos días a todos, a todas. Les quiero presentar una gráfica. El día de hoy salió los resultados de la encuesta nacional de seguridad urbana de INEGI para que vean ustedes la percepción de inseguridad. Esta encuesta es junio del 2024. La gráfica de arriba es Ciudad de México y la gráfica de abajo es nacional. Y esta encuesta es importante porque además de los datos que presenta cada 15 días la secretaria Rosa Isela del Gabinete de Seguridad en la mañanera del presidente, que muestra la disminución de homicidios y de los delitos de alto impacto, esta lo que muestra es cómo se sienten las personas en las principales ciudades de México. Si se sienten más seguros o menos inseguros. Entonces son una serie de preguntas que se hacen, viene mucha información, incluso en el caso de la Ciudad de México es representativa para las 16 alcaldías y también es representativa para los distintos estados de la República. Es en las principales ciudades del país. Entonces, es importante porque lo que muestra, como se hace cada año, pues muestra cómo se sentían las personas en aquella encuesta en el 2018 y cómo se sienten ahora. Entonces, a nivel nacional hay una reducción del 76.8% de las personas que se sentían inseguras en la ciudad donde vivían a la fecha, que es el 59%. Es decir, por supuesto que hay que seguir avanzando en la percepción, y la percepción es producto además de la estrategia de seguridad, pero hoy las y los mexicanos que viven en ciudades se sienten más seguros que lo que se sentían en el 2018. Y en el caso de la Ciudad de México, pues es importante porque la disminución es todavía mayor. Yo dejé el gobierno de la ciudad en junio del 2023. Entonces, de junio del 2018, que 91.7% de las personas que vivían en la ciudad en ese momento se sentían inseguras, es decir, solamente 9% no se sentían inseguras. Altísimo, prácticamente todas las personas se sentían inseguras. Cuando yo dejo la ciudad, el 59%, una reducción muy importante, se sienten inseguras. Y después el trabajo que hace Martí Batres, de junio de 2023 al 2024, hay una disminución importante en junio al 51.5%. Entonces es importante esta gráfica porque, repito, más allá de los propios datos que se muestran, que claramente muestran la disminución de homicidios y de otros delitos, las personas hoy se sienten más seguras que en 2018. Y de ahí, pues vamos a tomar el gobierno el 1 de octubre y nuestro objetivo es todavía disminuir más y con mayor rapidez. Ese es el objetivo, como lo hicimos con la estrategia en la Ciudad de México, que a nivel nacional, como lo hemos dicho, son 4 ejes, que es atención a las causas, más y mejor guardia nacional, inteligencia y investigación y coordinación entre todas las instituciones, no solo de seguridad pública, sino también las fiscalías y las entidades de la República. Pues este es lo que queríamos mostrarles el día de hoy. Por otro lado, comentarles que hoy en la mañanera también mostró la secretaria de Gobernación nuevamente el tema de la representación de los plurinominales. Están convocando, el otro día había una manifestación
los adversarios políticos para pedirle al INE que se viole la Constitución, porque dicen que hay sobrerepresentación y la manifestación es para evitar la sobrerepresentación. Entonces, en realidad, lo que le están pidiendo al INE es: INE viola la Constitución. Los que hablan de Estado de Derecho, de respeto a las instituciones, de el INE no se toca, de etcétera, 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 están convocando una marcha para que el INE viole la Constitución. Porque claramente, como mostró hoy la secretaria y como dice, sin errores, sin error de interpretación, sin posibilidades de interpretación, la Constitución, la representación de los plurinominales, pues está establecida a partir de la votación de los partidos políticos, no de las coaliciones. Es otra cosa que quería comentarles y con gusto contestamos sus preguntas. Iniciamos sesión de preguntas y respuestas con Arturo Pavón de El Chapucero. Gracias. Buenos días, doctora. Para preguntarle acerca de lo que se ha dado a conocer, Guillermo Hernández, un compañero de las redes sociales, difunde, manifiesta que Ricardo Salinas Pliego ha hecho demandas allá en una corte en Estados Unidos, en Los Ángeles, acerca de que tienen que obligar a los dueños de las plataformas, los dueños de las plataformas como Mark Zuckerberg y los demás, para que den a conocer datos personales de quienes ocupan esas plataformas para llevar a cabo su actividad periodística. En esos tenores está Gómez Naredo, está Álvaro Delgado, están demandados también Nacho Rodríguez del Chapucero, está también Hans Salazar. ¿Qué opinión tiene usted acerca de este movimiento que quiere hacer para callar las voces? Pues primero hay que averiguar, ¿no? Porque si realmente está esta denuncia, ¿no? No es que dudemos de ninguna manera de lo que dice el compañero, sino hay que tener toda la información antes de poder vertir una opinión. Las razones por las cuales hace esta, si es un juicio, si exactamente qué es y qué es lo que está pidiendo. Entonces, primero hay que tener toda la información, ¿no? En caso de que en efecto sea cierto, pues es una violación completa a lo que se dice defender, que es la libertad de expresión. Entonces, por un lado dices que defiendes la libertad de expresión y por el otro lado pides los datos personales. Pero creo que antes de vertir una opinión clara sobre esto, que en caso de ser así, pues evidentemente no estamos de acuerdo, hay que averiguar exactamente qué es esta denuncia que presenta esta persona y también preguntar, primero, ¿por qué no lo hace en México? ¿Por qué lo hace en Estados Unidos? Y segundo, pues sería una violación a la ley de datos personales, ¿no? Y tercero, pues a la libertad de expresión, ¿no? Entonces no se puede defender la libertad de un lado y por otro lado no estar de acuerdo. Pero vamos a esperar a que investiguemos un poquito más en qué consiste esta denuncia, si es el caso. Por otro lado, sabemos que el desmantelamiento de la Comisión Federal de Electricidad que inició el neoliberalismo aquí en México empezó por el Museo Tecnológico de la Comisión Federal de Electricidad. Ese museo pues ahora se encuentra vacío, fue saqueado posiblemente y pues seguramente usted, como muchos otros, pasaron horas paseando por ese museo, conociendo y enamorándose más de la tecnología. ¿Hay posibilidad de que durante su gobierno se pueda restablecer ese museo o algo parecido? Porque pues fue, yo creo que la inspiración para muchos científicos. El museo es una pequeñita parte o una pequeñísima consecuencia, digo pequeñísima porque es muy grave lo que la reforma del 2013 y las reformas previas.
Justo ayer tuvimos una reunión de análisis de lo que ocurrió, lo que ha ocurrido con la Comisión Federal de Electricidad. Primero, la reforma del 92 de Salinas de Gortari. En la Constitución establecía el servicio público, no hay monopolio en el caso del servicio público de energía eléctrica, y que eso venía en el 28 constitucional, y el servicio público solo le corresponde al Estado mexicano, a la nación, proveerlo. Entonces hace una ley de la industria eléctrica, una ley del servicio público, que dice, bueno, lo que no es servicio público, y pone una serie de acciones, 5 entre ellas, generación independiente, etcétera. De ahí se abre todo este esquema que se ha desarrollado, que genera muchísimos problemas, incluso técnicos, que son las llamadas sociedades de autoabastecimiento, que no se han terminado porque están amparadas. Y ahí regresamos a la Corte, porque están amparados y además echaron para atrás la ley o las modificaciones a la ley de la industria eléctrica que presentó el presidente López Obrador, que aprobó el Congreso y que 2 personas, 2 ministros de la Suprema Corte echan para atrás. Y de ahí vienen una serie de modificaciones hasta la reforma eléctrica del 2013, donde se abre el sector eléctrico al mercado eléctrico y evitan que CFE pueda tener, o sea, se catalogue como un monopolio en caso de tener mayoría. Entonces la CFE la dividen en un montón de subsidiarias con muchísimos problemas de operación por esa característica, más un supuesto mercado eléctrico que en realidad pues no existe, asociado solo a permisos de la CRE. Se acaba la posibilidad de planeación del sector eléctrico, que realmente apenas comienza a recuperar el presidente. El museo lo mete en un fideicomiso vinculado con la privatización. Entonces, por eso, en 6 años, como está revuelto todo, vinculado con la reforma del 2013, no se ha podido resolver ese problema y poder invertir incluso recursos públicos para que pueda ser un museo distinto. Entonces, me tocó verlo cuando el proyecto Chapultepec, que decíamos, bueno, pues hay que recuperar ese museo para, pues hay un intríngulis jurídico ahí porque está asociado a un fideicomiso que se estableció a partir de la reforma del 2013. El licenciado Bartlett ha tratado de buscarle la manera para que se renueve, incluso bajo todo ese intríngulis jurídico que ha generado problemas en el sector. Y por eso está así el Museo Tecnológico. O sea, es producto de la reforma del 2013. Entonces, por eso es importante la reforma que planteó el presidente ahora constitucional para la preponderancia de Comisión Federal de Electricidad, que es una de las 20 reformas. También ahí viene lo del Internet. Y nosotros estamos trabajando también para que, pues para ordenar el sector, porque el problema es que está lleno de amparos, de sociedades de autoabastecimiento, de amparos vinculados con el supuesto mercado eléctrico que en realidad pues es muy pequeño, de las famosas rondas de licitaciones. Entonces, es parte del problema que aún con todo lo que ha hecho el presidente, nos va a tocar enfrentar a partir del 2024, de octubre del 2024. Entonces, ese museo es una de las múltiples consecuencias de la reforma del 2013, el que esté así. Continuamos con Mariana Madrid de Albavisión, Canal 13. Doctora, buenos días. Saber su opinión de cómo se va a desarrollar esta relación comercial con Estados Unidos, las inversiones, la relocalización que dijo que van a impulsar después del anuncio que hizo Trump de aumentar los aranceles 10% y que pues, ya está teniendo repercusiones negativas con el anuncio que hizo Elon Musk ayer de pausar la planta de Tesla en Nuevo León. Sí. Escuché la lectura que hizo el presidente, la carta que le envía a Trump,
Y si ustedes escucharon la presentación del secretario de Hacienda en San Luis Potosí y de la actual secretaria de Economía, que será secretaria de la Función Pública a partir de octubre, de Raquel Buenrostro, ahí se muestra la fortaleza de la relación comercial Canadá, Estados Unidos y México. El propio presidente Trump en algunas de las declaraciones que ha hecho, incluso ahí donde relata, que ahí por eso hicimos el tuit, de supuestamente cómo se dio la negociación de lo de los aranceles. Ahí en ese meeting, en esa concentración, dice que él cree que ni siquiera se debe revisar el tratado con el TEMEC. Entonces, le da mucha fortaleza a la economía de Estados Unidos el tratado, no solamente a México y a Canadá, a los 3 países. Y en esta competencia que hay entre la economía de Asia y particularmente China y América del Norte, pues nos fortalecemos con el comercio. Entonces, lo que le hace saber en la carta el presidente López Obrador es, si se llegaran a poner aranceles a la exportación de vehículos o de autopartes, los vehículos en Estados Unidos subirían de precio, porque el costo de producción en México es menor que el costo de producción en Estados Unidos, por diversas razones. Entonces, por eso él dice, pues una cosa es lo que se dice en campaña y otra lo que realmente se vaya a hacer. Y bueno, hay que ver el tema de Tesla en México, ¿no? Porque pues en realidad desde que se hizo el anuncio hasta la fecha, pues tampoco ha habido muchos avances. Entonces hay que ver si realmente la razón es la elección y lo que dijo Trump en su candidatura a la presidencia, o pueden llegar a ser otras razones particulares de Tesla, ¿no? Lo que sí es un hecho es que yo estoy convencida de que una vez que haya ganado quien haya ganado en Estados Unidos o quien vaya a ganar en Estados Unidos, sea Trump o sea Kamala Harris, la relación comercial entre México, Estados Unidos y Canadá va a continuar, porque favorece a Norteamérica, nos favorece a las 3 naciones, nos favorece a los 3 pueblos. Y también estoy de acuerdo en que se vea incluso la relación del continente y lo que significa la fortaleza económica de toda América como continente y el Caribe frente a otros polos en el mundo. Entonces, veo muy difícil que vayan a poner aranceles, y siempre hay que poner las verdades, la realidad, que es lo que está ocurriendo antes de pues cualquier asunto político. Ahora, nosotros nos corresponde siempre defender a México como un país libre, soberano, independiente, y también dar toda la información disponible de las ventajas para Estados Unidos, para Canadá y para México de este tratado comercial, que estoy segura que cualquiera de los 2 candidatos las conoce. Pero si llegara a ganar Trump, ¿podría implicar que el TEMEC tenga una renegociación y no solo una revisión, como usted dijo en días pasados? No lo creo, porque incluso él lo ha dicho. O sea, él dijo el tratado anterior no tenía las ventajas que tiene el tratado actual. Y bueno, tan es así que México hoy se convirtió en el principal socio comercial de los Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos también se beneficia de la relación con México, no solamente México frente a Estados Unidos. Entonces, ya nos tocará en su momento trabajar con el gobierno que vaya a quedar a partir de finales de enero, que es cuando entraría, creo que es el 20 de enero, si mal no me equivoco, creo, ¿no? Vamos a revisarlo. Cuando entre el nuevo presidente o presidenta, pues trabajar este tema y otros temas también.
que tienen que ver con seguridad, que tienen que ver con tráfico de drogas, pero también con tráfico de armas hacia México, y esta visión que generó el presidente López Obrador de no subordinación, sino de trato entre iguales, en cambiar el acuerdo de Mérida por un tratado bicentenario, con un acuerdo bicentenario. Y en otro tema, saber su opinión de lo que dijo Trump en una entrevista anoche de que México está petrificado ante los cárteles y que estos podrían derribar a un presidente en 2 minutos. No estoy de acuerdo. Y por eso también la gráfica que presento hoy. México ha avanzado en disminución de la inseguridad y vamos a avanzar todavía más. Entonces, vamos a seguir trabajando en ello y a tener pues la comunicación de alto nivel como ahora que se tiene y donde se pueda trabajar conjuntamente, se trabaja, y donde no, pues lo vamos a hacer, y donde se pueda, y además siempre defendiendo la soberanía, porque eso es fundamental. Pero esto, pues no estamos de acuerdo. Muchas gracias. Siguiente pregunta de Julia Bonilla. Buenos días, doctora. Preguntarle sobre 2 temas. Primero, retomar la discusión de la reforma judicial que sigue. Y bueno, pues ya se prevé el calendario que tiene la Cámara de Diputados para la discusión y la dictaminación de las 20 reformas, pero particularmente sobre lo que llamó más atención es el espacio que se da para la reforma judicial, que solamente se estarían dando al menos unas 24 horas o hay un día de separación entre la conclusión de los foros y el inicio de la dictaminación. Esto ya fue criticado pues por algunos opositores que acusan una simulación por parte pues del bloque de Morena y aliados, en cuanto a que pues quizá no se estaría dando el tiempo suficiente para analizar todo lo que derivó pues de estos foros. Entonces, saber su comentario al respecto. Y la segunda pregunta es acerca del tema de Emilio Lozoya, que bueno, pues ayer un tribunal ya destrabó el juicio que estaría enfrentando por el caso Odebrecht, y pues se estaría dando pie, pero pues esto sin las pruebas que había aportado Brasil y Suiza, porque se desestimó el amparo que presentó Pemex al respecto. Y pues también relativo a lo que declaró la semana pasada ante el tribunal, bueno, ante la Ciudad de México, retractándose de las acusaciones que lanzó contra 17 personas, a las que también vinculó con el caso Odebrecht. Entonces, pues si nos puede comentar al respecto, por favor. Sobre la reforma judicial hay que ver qué conclusiones hay de los foros. Todavía no terminan los foros, creo que todavía quedan, no sé si 1 o 2 foros. Y de ahí, pues la propia Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, pues tiene que hacer una revisión de estos foros. Entonces hay que revisar qué es lo que plantea la comisión. Lo cierto es que pues vamos a esperar a la propuesta, pero lo cierto es que el 2 de junio del 2024 hubo un mandato popular. Entonces, pero vamos a esperar qué recogen de los foros, ¿no? Hay que ver, no sé si vieron una entrevista que dio el presidente del PAN recientemente a René Delgado, se llama, ¿no?, del Financiero. Vi en las redes sociales una parte. Me llama mucho la atención que dice que se equivocaron en defender los programas sociales, no sé si lo vieron. Véanlo. Es que es buenísimo, de verdad. O sea, durante toda la campaña, bueno, hasta la candidata se sacó sangre para decir que estaban de acuerdo con los programas sociales. ¿Y qué decíamos nosotros en los mítines? Es falso, poníamos a Fox con lo que decía, de que eran flojos todos los que recibían programas sociales, lo decía con otra palabra. Y que, entonces nosotros decíamos en los mítines, miren, ellos votaron en contra de la pensión adulto mayor en la Cámara de Diputados. Entonces no es que Fox ya se haya
Yo decía, ya se puso cucú, decía yo en los mítines. Lo que pasa es que así piensan ellos están en contra de los programas sociales. Bueno, ya el presidente del PAN dijo, en efecto, estamos en contra de los programas sociales. Entonces, ahora dicen, no, es que es una simulación los foros, pues esperen a... Ya sabemos que ellos están en contra de que se elija al Poder Judicial por voto popular, pues eso ya lo sabemos. Pero vale mucho la pena porque entonces, ¿qué valor tiene su palabra? Cuando decían una cosa, ahora dicen otra. Entonces, ¿qué es una simulación? Pues, ¿quién les va a creer que si todavía no acaban los foros? Es lo mismo, están llamando a violar la Constitución, es una marcha para violar la Constitución. Entonces, pues no aprendieron nada el 2 de junio, la verdad. Digo, qué bueno que ya te están diciendo por lo menos lo que piensan de los programas, ¿no? Porque ahí, pues el pueblo de México de manera muy inteligente dijo, pues no les creemos, ¿no? Y en efecto, pues eran mentiras lo que decían. Entonces, por eso hay que esperar también a ver qué dice la Comisión de Puntos Constitucionales, qué propone, qué recuperó. Y sobre el caso de Lozoya, su desistimiento de las acusaciones y que se ha destrabado el juicio sin las pruebas que sostenían la acusación en su contra. Pues no conozco en particular esto que menciona, no lo he revisado, pero lo cierto es que hubo una corrupción en Pemex en el gobierno anterior terrible y que hubo moches asociados a la aprobación de la reforma energética del 2013. Entonces, pues tendrá que definir la fiscalía, ¿no? Pero realmente, pues, de que hubo corrupción y que se ha mostrado el endeudamiento que hicieron de Pemex prácticamente al doble entre Calderón y Peña, y luego en particular, pues, todo lo que significaron esta relación con Overdrecht, ¿no? Pero bueno, ya la fiscalía tendrá que decir. Gracias, doctor. Última pregunta de Dalila Sarabia, de Animal Político. Hola, doctora, Hola, Dalila. buenos días. Un poquito nada más rápido, insistiendo con lo que dice mi compañera, sí, se hicieron los foros para lo de la reforma judicial, pero hay total garantía de que aunque los foros terminen el 8 de agosto y el 9 se pretenda subir el dictamen para su discusión, se incorpore las conclusiones o lo que haya resultado en estos foros. Lo tienen que decir los diputados, no me corresponde a mí. Yo me reúno con ellos para ver este y otros temas de cómo va a ser el proceso, pero ya ellos tienen su decisión de cómo y cuándo lo van a hacer. Entonces, por eso digo, vamos a esperar a ver cuáles son las conclusiones de los foros que están planteando y a partir de ahí, pues ya que se opine de si se incorporó parte de lo que dijo la ciudadanía, ¿no? Ahora sí, doctora, preguntarle, el día de ayer los colegas de La Jornada publicaban en sus 8 columnas que durante la administración del presidente López Obrador, los cinco hombres más ricos de nuestro país multiplicaron sus riquezas, digamos, y a partir de mañana en Brasil se estarán reuniendo los ministerios de finanzas del G20, en el que también estará México, y entre las propuestas, y una propuesta que Brasil pidió a un economista que se trabajara, es esta posibilidad de que los hombres, mujeres más ricos del planeta puedan cooperar, digamos, o pagar el 2% de sus riquezas en impuestos. Preguntarle en primera instancia, ¿qué opina usted? ¿Cómo ve este tipo de propuesta? ¿Y si esta propuesta podría ser viable en nuestro país? Sí. Yo ayer lo comenté, no estamos planteando en México en particular, para el próximo año, una reforma fiscal, digo profunda porque finalmente hay algunas revisiones que se están haciendo como se hacen todos los años, de misceláneas, de algunos temas que normalmente están ahí.
planteados. Entonces se está revisando eso sin generar mayores tasas y demás. En México, aún con el crecimiento de las ganancias de los bancos y de algunas riquezas de los hombres más ricos, digo hombres porque son hombres en general, hay disminución de las desigualdades. O sea, en la época de Calderón, la diferencia entre los más ricos y los más pobres era de 35 veces. De la encuesta nacional ingreso-gasto del 22, hay que ver cuál es el resultado del 24, se hacen cada 2 años. Esta se redujo a 15, si mal no me equivoco. Entonces hubo una disminución incluso de las desigualdades y de la pobreza. Por supuesto que nosotros estamos de acuerdo en que nuestra visión siempre ha sido la distribución de la riqueza. Y hay que ver en particular pues el planteamiento que se está haciendo. Ahora, en el caso de México, para el próximo año, no estamos haciendo un cambio de tasas ni de mayores impuestos. De forma particular, ¿usted qué opina? ¿Los que tienen más tendrían que pagar más? Así es el ISR, por ejemplo, en México. La Constitución mexicana, por eso el IVA es un impuesto, lo decíamos en aquel momento, cuando se impuso el IVA y después cuando aumentaron el IVA a la tasa del 15%. Es un impuesto muy regresivo, porque todos tenemos que pagar lo mismo. Si tú ganas el salario mínimo, poco más de 7,000 pesos al mes, cuando compras un artículo pagas exactamente el mismo impuesto que el que gana 1,000,000 de pesos al mes. Entonces, un impuesto regresivo. El ISR, por ejemplo, es un impuesto al revés, que le cobra más al que más tiene. Y la Constitución en México establece que los impuestos deben ser progresivos, que pague más el que más tiene. Eso significa que si es un porcentaje, y además en el caso del ISR cambian los porcentajes, pero incluso si es 30%, pues es distinto el 30% de uno que en el otro. Pero en el caso del ISR, la variación del porcentaje es distinta de acuerdo a tus ingresos. Entonces, deben ser progresivos los impuestos, en eso estamos de acuerdo. Ahora ya hay que ver pues el tema de la propuesta que se está haciendo. En general, nosotros estamos de acuerdo con que los impuestos sean progresivos, porque si no, no puede pagar más el que menos tiene. Finalizamos conferencia de prensa. Gracias, compañeros. Por lo pronto no lo estamos planteando. Por ejemplo, el presidente redujo el IVA en la frontera norte para potenciar el desarrollo justamente con la integración que existe comercial con los Estados Unidos y que no hubiera estas diferencias. Por lo pronto no lo estamos planteando, pero así como existen esos impuestos, hay unos que en realidad son impuestos regresivos. Las conferencias matutinas van a continuar todos los días. ¿Perdón? Las conferencias matutinas. Estamos viendo eso. Mandamos a hacer una encuesta y una revisión de qué opina la población de las mañaneras. Todavía no, me entregaron un resultado el lunes, pero le faltan preguntas, entonces les dije, vamos a ser un poquito más. Entonces pregunta qué opinan, por qué les gustan, en el caso de que les gusten, por qué no les gustan, en caso de que no les gusten, y si les gustaría que cambiara de horario. Estamos preguntando. También estamos en eso, ya lo vamos a informar. Sí, tienen razón, es muy importante. Y en Estados Unidos quien firma si hay puentes en la frontera es directamente el presidente de los Estados Unidos. Entonces, esa está firmada. No sé si es Biden o fue Trump en su momento, no lo sé.
pero el problema es que haya recursos para poder terminar Otay 2 del otro lado. Entonces, va a ser uno de los temas que nos va a tocar trabajar con quien vaya a ser el presidente de los Estados Unidos. Sí, más bien lo importante ahí es que se conozca la verdad y se haga justicia. No, Omar va a ser el secretario de Seguridad. Sí, con todo gusto. Viernes 26 de julio, Morelos. Vamos a hacer revisión del programa, casi todas son privadas, o más bien todas son privadas, parece, de mejoramiento, evaluación del programa de mejoramiento urbano y del Programa Nacional de Reconstrucción. El sábado es también Morelos y después Guerrero. Hay un evento público en la Universidad Benito Juárez de Tlaltizapán de Zapata, en Morelos. Y luego el domingo vamos a Coajinicuilapa, en Guerrero. Ahí es un evento público también, inauguración de la carretera Las Vigas, límites de los estados de Guerrero y Oaxaca. Sí, yo creo que va a haber un nombramiento. Sí. Aquí. Sí. Gracias. Finalizamos conferencia. Gracias, compañeros. Pues es parte del proceso, ¿no? No le veo pues que vaya a haber ahí algún cambio, ¿no? Sí, bueno, pues se tienen que hacer todas las revisiones. Lo que es un hecho es que me da risa luego, ¿no? Que veo que dicen que hubo fraude y quién sabe qué tanta cosa. Cuando hasta la OEA, que vino de observador, dijo que habían sido unas elecciones limpias, claras, masivas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay una parte que entiendo que el caso de la elección presidencial, ya en estos días, la Sala Superior del Tribunal Electoral, Federal Electoral, ya tiene su borrador para poder dictaminar. En el caso de diputados y senadores, pues tienen obviamente que resolver pues todas las impugnaciones que se presentaron, pero no veo que vaya a haber cambios importantes. Gracias a todos. Gracias.